et orbi a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don David Zuluaga, ¿cómo me le va? ¿Qué hubo, don Octavio? ¿Usted qué me cuenta? ¿Cómo va la semana? Bien, siempre mucho calor. Ya se siente aquí el verano fuerte en Nueva York. El húmedo inconfundible. Sí. Esta semana nos tocó una tormenta también grande y tanto María Cristina como yo nos lavamos. Sí, yo vi por ahí fotos que pusieron amigos y videos y estuvo dura. Es que allá cuando le da por llover la cosa es seria. Sí, Entonces el dato inútil pero divertido que le voy a dar hoy sí que va a ser inútil para usted, porque no creo que tenga muchas ganas de tomar café caliente a las 3 de la tarde, aunque de pronto usted sí. Yo sí, de hecho. Que además yo creo que usted lo sabe, pero es ni la prensa francesa es francesa, ni el yogur griego es griego. La prensa francesa es italiana y el yogur griego es turco. No puede ser. Dicho pues estos datos por italianos en la defensa de su prensa y por turcos en la defensa de su yogur. Eso me recuerda a la polémica que alguna vez hubo en este país, en Estados Unidos, por el intento de algunos de apropiarse de las papas a la francesa. Y sí, señor. ¿Se acuerda que propusieron cambiarle el nombre, que no fueran French fries, sino que se llamaran Freedom Fries, las papas de la libertad? Bueno. Hágame el favor. Y eso va muy por la línea del otro dato inútil que le di yo por ahí hace como un mes de LeBron James, que quiere patentar los Taco Tuesday o los martes de tacos. Bueno. Hasta aquí los datos inútiles pero divertidos de Urbi et Orbi. Bienvenido más bien a la segunda parte, querido oyente, querido gato, la segunda parte de este capítulo que venimos desarrollando de la semana pasada, que se llama La Guerra Justa. Entonces hoy vamos a hacer la segunda y última parte. Así es. Hablamos nosotros hace 8 días del Jus ad bellum. Lo aprendí, me costó, pero me lo aprendí. Correcto. Y hoy vamos a hablar de el Jus in bello. Para quien no haya escuchado el capítulo anterior, puede resultarle útil remitirse al primero, pero si quiere quedarse en este no hay problema. Porque en parte la lógica de la teoría de la guerra justa, y vamos a hablar de eso un poco hoy, es precisamente la capacidad de separar lógicamente hasta cierto punto las justificaciones para ir a la guerra, que es el jus ad bellum de lo que hablamos la semana pasada, sí, y las restricciones sobre cómo puede o debe conducirse una guerra. Como quien dice, bueno, ya que estamos en ello, independientemente de las causas que condujeron al conflicto, pues hay o no hay, y si las hay, ¿cuáles son las normas para manejar la guerra, para batallar, para librar esa guerra? Y son dos cosas, o dos principios mejor, más o menos independientes, al menos desde el punto de vista de la tradicional doctrina de la guerra justa, de la que hemos venido hablando, aunque también hemos hecho alusión a sus críticos, ¿no? Exactamente. Bueno, la semana pasada yo terminé el capítulo sí entendiendo esa mirada filosófica que yo, debo confesarlo, jamás había ni contemplado. María Cristina nos dio una idea esta semana que a mí me pareció bastante acertada, y es por qué no tomamos un caso de la historia, un conflicto que todos más o menos conozcamos unos y otros, pero sobre el cual pues digamos que ese sea el eje de la conversación. ¿Cómo la ve por ahí? Claro, me parece bien, y ¿sabe qué? En honor a Andrés Felipe Fonseca, que fue quien nos propuso el tema de la guerra justa o de la filosofía en relación con la guerra, pues podemos coger el caso de la Segunda Guerra Mundial. Que fue el que nos escribió él en el correo, así es. Exactamente, y ahí hay, digamos, una ilustración que he hecho de entrada nos sirve muchísimo para explicar cómo funciona esta separación conceptual entre el jus ad bellum y el jus in bello. Okay. Porque ¿cómo le parece que había un general alemán, un general nazi, muy famoso, le decían el lobo del desierto, Erwin Rommel, que comandaba, si la memoria no me falla, las tropas nazis en el norte de África? Y pues bueno, a usted la memoria no le falla de todas maneras. No crea, de vez en cuando. Pero el cuento es que el cuento importante es que pues, Rommel naturalmente era un general que estaba del lado de una causa injusta
si es que ha habido causas injustas en la historia de la humanidad, ¿correcto? Sí, Ahí no hay nada defensable desde el punto de vista del jus ad bellum, ¿correcto? exactamente. Eso me parece buenísimo que lo digamos ahora, porque tal cual. O sea, Es- lo que hablamos hace 8 días, aquí, pues esto por supuesto que no cabe. Exactamente, o sea, todas las causales que estuvimos discutiendo la semana pasada que podrían justificar el ir a la guerra, ninguna de ellas procede en el caso del nazismo. De hecho, en el caso del nazismo lo que hay son causales para que alguien más fuera a la guerra contra ellos. Contra ellos, Sí, exactamente. porque aplicaría la causal de la contrainvasión en el momento en que el régimen nazi decidió invadir otras naciones de Europa, contrario al acuerdo de Múnich del 39, y habría causal de intervención humanitaria también, porque se trataba de un régimen, ahí sí que es literalmente cierto decirlo, genocida, ¿correcto? Bueno, Sí. pero el caso de Rommel es interesante es porque todos los biógrafos de Rommel e incluso contemporáneos generales suyos del lado de los aliados reconocían que el tipo era un hombre decente en la forma de llevar la guerra, un combatiente honorable y decente. Wow. Y hay un ejemplo muy concreto de una orden que en algún momento Hitler dio de que las tropas alemanas estaban autorizadas para matar a cualquier soldado aliado que cruzara las líneas enemigas, pidiera o no pidiera cuartel, se rindiera o no se rindiera, estuviera o no estuviera armado e indefenso, contrario a todas las convenciones tradicionales de cómo se puede justamente pelear una guerra. Y Rommel quemó la orden, hizo caso omiso de ella y de hecho respetó siempre lo que se llama el derecho de cuartel, es decir, el derecho a ser tratado en condición de prisionero de guerra, que tiene pues unas características y unas protecciones especiales. La primera de ellas, la garantía de la vida. Lo interesante del caso de Rommel no es dirimir aquí cuál deba ser la evaluación moral del sujeto. Sí. Lo interesante es esa capacidad que tenemos y que ha sido común a toda la tradición de la doctrina de la guerra justa, de separar el juicio de por qué se va a la guerra y el juicio de cómo se lleva a la guerra. Porque claro, volteemos el ejemplo. Los aliados, podríamos decir, tenían plena justificación para ir a la guerra contra Alemania. Pero de golpe podríamos pensar, y de hecho esto lo pensaba una persona como Elizabeth Anscombe, de quien hablamos hace 8 días, que no era pacifista, que era defensora de la idea de que había guerras justas. Personas incluso como Anscombe pensaban que los aliados hicieron en ciertos momentos cosas que eran absolutamente injustificables a la luz del jus in bello, como por ejemplo la quema de Dresden, y notablemente, lo mencionamos también hace 8 días, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, esto como para hacer concreta esa separación entre el jus in bello y el jus ad bellum. Pero esa separación en la doctrina de la guerra justa tiene una característica importante, y es la siguiente. En el ámbito del jus in bello hay, como en el del jus ad bellum, una escuela, podríamos decir, realista y que se acoge a la lógica del mal menor, a la lógica duramente utilitarista. Y el argumento... me alegra mucho, ¿sabe por qué? Porque yo le iba a preguntar si estábamos andando por ahí, entonces vea que a mí ese utilitarismo me entró, Bueno, y yo ni cuenta me di. Va, para que vea usted, así es la filosofía. Bueno, la visión del jus in bello que piensa sobre el combate o sobre el conflicto desde la óptica del mal menor, básicamente dice lo siguiente. Si mi causa es justa, ¿sí?, la victoria es por lo tanto imperativa. Y no es posible, no es justificable abstenerme de hacer cuanto sea necesario para ganar. Wow. ¿Va? Entonces fíjese que hay una forma de ser realista dentro del jus in bello, es decir, de ser, digamos, pragmático, sin trazar límites absolutos y como diciendo que todo en principio puede ser aceptable y permitido dentro del combate. Hay una forma de tener esa actitud sin ser un completo inmoralista, es decir, sin renunciar a la tesis del jus ad bellum de que
hay unas causas para ir a la guerra que son justas y que lo que hacen es crear un imperativo de la victoria. ¿Ah? Yo me imagino que algo así tendría que pensar el presidente Truman, algo así tendría que haber pensado Churchill en muchos momentos en la Segunda Guerra. De decir, mire, yo estoy yendo a la guerra, mi jus ad bellum me justifica yendo a la guerra porque estoy en una lucha absolutamente justa, ¿cierto? Pero si esa lucha es justa y es tanto lo que hay en juego, yo tengo que estar dispuesto a hacer ciertas cosas que se justifican únicamente a la luz de la doctrina del mal menor, que es muy probablemente lo que Churchill tuvo que decirse a sí mismo en relación con el bombardeo de Dresden, por ejemplo, ¿sí? Esa es una tesis. Ahí, por ejemplo, en ese bombardeo aplicaría completamente el concepto del mal menor. No digo que de hecho aplique, pero es tal vez la única forma de darle un cariz de ser una acción moralmente defensable, ¿sí? Ya. Porque la lógica del mal menor, como la hablamos en el ámbito del utilitarismo, es una lógica que no ve límites absolutos en nada en principio. ¿Sí? En principio, si mi victoria es suficientemente importante desde el punto de vista moral, justificaría, obviamente, males menores. Justificaría, por ejemplo, cobrar vidas de civiles inocentes si el hacerlo aceleraría o garantizaría la victoria, de nuevo partiendo de la base de que la victoria es un imperativo moral, en el ejemplo por construcción, ¿cierto? Una pregunta aquí, compañero. Claro, prometimos que íbamos a tomar como eje central la Segunda Guerra Mundial, pero ahí como los lados están tan marcados, pues de pronto mi pregunta no cabe, pero si nos imaginamos otro tipo de conflicto u otro tipo de guerra, ¿cómo hace uno para definir ese imperativo moral? O sea, las dos partes podrían justificar que su causa es justa, por tanto, su victoria es imperativa. Y con esa lógica terminamos en la guerra total donde no hay límite ninguno, ¿cierto? Exacto. Pues muy a propósito de su pregunta, de ahí precisamente viene el impulso de la versión tradicional del ius in bello, el de la doctrina de la guerra justa, que dice, no señores, no aplica la lógica del mal menor, precisamente por lo que está diciendo Octavio. Primero porque no todos los casos son tan moralmente nítidos como tal vez lo es el conflicto o la lucha contra el nazismo. Y cada beligerante, pues a lo mejor se siente justificado desde el punto de vista del ius ad bellum y por lo tanto se sentiría justificado haciendo todo cuanto sea necesario para ganar, y si la contraparte percibe aquello en el contendor, pues lo que se crea es una dinámica que escala drásticamente la violencia y que no logra trazarle ningún límite a la guerra. Y acuérdense que, como dijimos la semana pasada, parte del ímpetu intuitivo de la doctrina de la guerra justa es que tiene que ser posible ponerle límites. Mire lo que decía Anscombe en su crítica del pacifismo: cuando uno cree que todo en la guerra, o que todo en relación con la guerra es inmoral, pues renuncia a trazar límites a las formas de inmoralidad, que las hay unas peores que otras. Aquí estamos, digamos, desde el otro lado del espectro. Si uno cree que todo en la guerra es permitido, pues en consecuencia no hay ningún límite que pueda contener de alguna forma la barbarie y la violencia que en principio pues son siempre malas, ¿no? Aunque, como hemos visto, pueden ser a veces justas o justificadas. Bueno, precisamente de ahí sale el ímpetu de la concepción tradicional del ius in bello, que lo que dice es, en la forma de combatir hay unas convenciones. Ok. Y hay fundamentalmente dos, o una de la cual otra se deriva. La convención fundamental es que los no combatientes son inmunes y todos los combatientes son, como dirían en inglés, fair game. Okay. Es legítimo atacar a todo beligerante, a todo combatiente, y es ilegítimo atacar a cualquier no combatiente. Entonces, lo que hace esa convención del ius in bello es decir, que cuando ya estamos en la guerra, tenemos que olvidarnos
de cuáles son los soldados que pelean del lado justo y quienes pelean del lado injusto, para, en el ámbito de la guerra, tratar a todos los soldados en tanto que soldados como moralmente iguales. Otra, Dios mío bendito compañero, porque entonces aquí me apareció otro problema. Cuénteme. Que usted póngame el freno, porque usted sabe que yo me le voy volando y me voy muy lejos, pero usted me organiza. Tranquilo, que yo lo atajo. En esas convenciones, que están tan claras y tan bien definidas, ¿cómo hago yo, entonces, para entender cuando hay niños reclutados en las filas de uno u otro lado? Vale, muy bien. El reclutamiento de menores, naturalmente, es una violación de esas convenciones del combate y tiene primacía su condición de menores versus su condición de combatientes. Hasta ahí vamos bien. La cosa es compleja, ¿no? Porque en el fragor de un combate a lo mejor el contrario no tiene la posibilidad de discernir si aquel contra quien dispara es o no es menor de edad. Exactamente. Y eso es moralmente relevante, esa distinción, ¿cierto? Porque en el fragor del combate, lo que dice la doctrina del jus in bello, están todos los beligerantes de lado y lado inmersos en una dinámica de defensa propia, ¿sí? Y en la dinámica de defensa propia, como hay un factor de inminencia, de necesidad, de que no hay tiempo, de que no hay margen de reacciones muy distintas de la respuesta drásticamente violenta, pues en esas circunstancias no se puede crear exigencias de deliberación moral iguales que aquellas que proceden de pronto cuando yo estoy planeando un ataque y a lo lejos veo quién es el enemigo y logro discernir entre unos niños y unos adultos en el contingente enemigo. Es diferente. Claro, porque es que mi problema, digamos, que va sobre la línea de no hay discusión alguna que quepa pues en legitimar una acción de reclutar menores de edad para la guerra. Eso pues está completamente resuelto y entendido. Pero mi problema es lo que usted acaba de decir, sumado a el contrario, de pronto no puede discernir a la distancia si es o no un menor de edad. Quien recluta al niño estaría faltando casi que doble, ¿cierto? Sí. Lo cual hace que que está de este lado deba combatirlo más aún, porque está cometiendo una falta extra ya dentro del combate. Entonces ahí para mí lo que yo estoy como que entendiendo es, bueno, entonces ahí digamos que aparece un peso moral para que no tiene niños reclutados en sus filas, pero lo que pasa es que igual el niño está en el medio. Sí, digamos que por eso hay una diferencia importante entre las normas que rigen el fragor del combate y aquellas que rigen la conducta militar, porque es que no se le puede olvidar que en el transcurso de una guerra, la guerra no consiste en encuentros casuales y accidentales de combatientes. Ajá. Eso es una parte de la guerra, pero la guerra consiste fundamentalmente en un ejercicio de planeación deliberada, a partir de información que se va recabando, de decisiones estratégicas, de decisiones tácticas. Es decir, casi siempre en la guerra alguien inicia el acto o el momento del ataque o del combate, y es en ese tipo de decisiones donde prima esta distinción entre los combatientes y los no combatientes. En el caso de los menores, la tradición de la guerra justa diría en el jus in bello que son menores antes que ser combatientes para efectos de esa deliberación. Hay que tratarlos como víctimas en la circunstancia del conflicto. Bueno, perfecto. El punto de esto es que la tradición de la guerra justa, en su versión convencional del jus in bello, que se aferra radicalmente a esa distinción entre combatientes y no combatientes, con algunas excepciones que podemos discutir más adelante, lo que busca es, digamos, regimentar la guerra, causarla dentro de unos cánones éticos, pero que son excepcionales, en el sentido de que son discontinuos con el razonamiento moral que normalmente tenemos las personas fuera del ámbito de la guerra. Porque fíjese que cuando nosotros pensamos en el derecho a la vida, en la inmunidad de que todos gozamos, a efectos de que nadie nos pueda ir a matar, ¿sí?
Sí. Pensamos siempre en las situaciones morales desde una perspectiva netamente individual. Es decir, no hacemos distinciones de tipos de personas, pensamos en las circunstancias de individuos concretos, ¿sí? Pero lo que hace la teoría del jus in bello, en esta versión tradicional de la doctrina de la guerra justa, es decir que en relación con el derecho a la vida y las protecciones y las inmunidades y los riesgos también que se tienen en la guerra, no necesitamos o no podemos o no tenemos que individualizar el juicio, sino que basta con hacer juicio sobre categorías de personas. Y déjenme le explico por qué esto es una cosa singular, ¿sí? Porque resulta que no hay que ser especialmente agudo para saber que en la guerra moderna un grandísimo número de combatientes está en el combate un poco porque le toca. Sí. ¿Cierto? Y entonces esa línea entre quien es víctima y quien es victimario o quien es blanco legítimo de ataque se va volviendo difícil de trazar. Pero vamos de pronto un paso más allá. ¿Realmente es sensato aislar de una manera tan radical el jus in bello del jus ad bellum? ¿Realmente puedo yo decir que quien combate del lado de un bando justo es moralmente igual para efectos de las normas del combate que aquel que está del lado de la causa injusta? Y aquí de pronto está la tercera familia de visiones acerca del jus in bello. Decíamos que la primera son estos realistas, ¿no? Que creen que cuando la victoria es un imperativo moral, lo único que procede es la lógica del mal menor. El mal menor. Y en la lógica del mal menor, pues cabe casi todo, por no decir todo, ¿sí? Lo único que no cabe es la derrota, ¿sí? Pero todo lo demás cabe. Luego entonces está nuestra versión tradicional del jus in bello, que se aferra a las distinciones convencionales entre combatientes y no combatientes, que nos pide que hagamos caso omiso del juicio del jus ad bellum y que a la hora de sopesar la conducta dentro de la guerra nos aferremos a la igualdad moral de los combatientes, en tanto que son igualmente legítimos como blancos de ataque del contrario, y los no combatientes igualmente protegidos e inmunes de cualquier ataque del contrario. Y sí. Entonces está esta tercera teoría que dice, no señor, ese tipo de juicios a nivel de categorías amplias, combatiente versus no combatiente, trata a la guerra como si fuera súper excepcional desde el punto de vista del juicio moral, y la guerra no es una excepción al juicio moral ordinario. Y en el juicio moral ordinario, nosotros no solemos pensar que toda violencia defensiva es legítima. ¿Qué es lo que pasa? Cuando decimos que los combatientes son moralmente iguales desde el punto de vista de las convenciones tradicionales de la guerra, de esa igualdad entre los combatientes, no importa si están del lado justo o del lado injusto, ¿cierto? La lógica detrás de eso es pensar que combatiente es combatiente en la medida en que tiene un arma y es una amenaza inminente y real para el contrario, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo soy un soldado del ejército de Rommel, puedo estar peleando del lado injusto, ¿sí? Pero cuando veo un soldado aliado a alguna distancia y lo veo armado, ese soldado ahí es una amenaza inminente a mi vida, para mi vida. Y así como es legítimo matar en defensa propia cuando no hay otro recurso de protección, pues es legítimo para mí, a pesar de estar peleando del lado injusto de la guerra, defenderme de este soldado aliado, porque ahí no importa si él pelea del lado justo o no, o si yo estoy del lado injusto o no, lo que importa es que yo tengo siempre el derecho a ejercer la violencia defensiva. ¿Correcto? Esa es la lógica de la convención tradicional. Sí. Pero estos teóricos de la tercera categoría, de los que dicen no, la guerra es continua con el resto del juicio moral, hacen la siguiente observación. Y dicen, no toda violencia defensiva es legítima. Volvamos al ejemplo que usamos la semana pasada de un asaltante que viene a por mí.
Y cuando yo veo que el asaltante viene, pues yo en legítima defensa puedo en última, si es necesario y si no hay otro recurso, tomar la vida del asaltante de manera justificada, ¿cierto? Sí. Supóngase que un policía, o de hecho en el ejemplo la semana pasada poníamos a un tercero inocente, un observador que casualmente está por allí, ese observador se percata de que el asaltante va, digamos, Hacerle daño al... hacerme daño a mí con el propósito expreso de matarme, ¿cierto? O Sí. manifiesto de matarme. Y este tercero sale en mi defensa. ¿Y qué significa salir en mi defensa? Pues salir a atacar al asaltante, ¿cierto? al asaltante. No por eso vamos a decir que si el asaltante cobra la vida del tercero, la cobra legítimamente en defensa propia. Exactamente. ¿Cierto que no? Sí. O sea, eso Sí, no sí, es, sí, eso sí, no sí. puede volverse una cadena infinita donde el que entra en mi defensa, ¿sí?, contra el asaltante, pues ese lo pueden matar legítimamente porque está creando una amenaza contra el asaltante mismo. Eso no funciona así. Ahí la aritmética moral es distinta. Como el asaltante es culpable de la situación que legitima... Claro, fue el que la originó. Él la originó. Que era lo que decíamos hace 8 días. Exactamente. Como el asaltante originó la situación, legitima mi acto de defensa y legitima el acto de ataque del contrario. Claro. Del contrario. No legitima que el asaltante a su vez se defienda cobrando la vida del tercero. No lo legitima. Entonces, estos filósofos, y tal vez el más interesante de todos, es un tipo que se llama Jeff McMahon, que ha escrito unos papers fantásticos sobre este tema. Jeff McMahon lo que dice es, ojo, el soldado nazi se encuentra con el soldado aliado, ¿cierto? Sí. El soldado nazi participa de una causa injusta. Ujú. Esa causa injusta es como el asaltante. Es responsable de que esa guerra se dé, ¿cierto? O esté ocurriendo. Y por lo tanto es un blanco legítimo para el soldado aliado, que defiende Sí. la causa justa, Ok. ¿vale? Pero así como el asaltante no adquiere el derecho a cobrar la vida del tercero que viene en mi defensa simplemente porque el tercero crea una amenaza para su vida, el soldado nazi no adquiere el derecho de atacar al soldado aliado simplemente porque el soldado aliado está armado y se representa una amenaza para la vida del soldado nazi. ¿Ya? Es decir, no admite Jeff McMahon esta separación tradicional de los juicios del ius in bello y los juicios del ius ad bellum. Y va Pero más- espera un momentico. Porque es que usted me perdí porque solo hay un soldado nazi. Claro, pero acuérdense que lo importante del ejemplo donde estoy yo y el asaltante y está el tercero, ¿cierto? Sí, no, eso está claro. En Sí. ese ejemplo, el principio relevante del ejemplo no depende de que haya 3 personas en la ecuación. El principio relevante es cuando yo soy moralmente culpable de crear una circunstancia donde la única forma de defenderse del otro es la violencia contra mí, ¿cierto? Eso no me legitima a mí en ejercer violencia para protegerme de esa violencia defensiva a su vez. Ya. En el caso de los combatientes, lo que dice McMahon es que cuando pensamos en la moral profunda de la guerra, el análisis profundo de la moral de la guerra, no podemos quedarnos al nivel superficial de las convenciones tradicionales que dicen todo combatiente es un blanco legítimo, no importa de qué bando sea, todo no combatiente está exento de ser un blanco legítimo de ataque, es inmune. Ujú. Porque esa forma de observar el combate o de seguirle la pista al combate se abstrae por completo de quién es moralmente responsable de que estemos en el mierdero. Claro. Y resulta que nosotros no pensamos así cuando analizamos moralmente las situaciones de la vida cotidiana. Entonces McMahon dice, ¿por qué vamos en la guerra a crear una excepción a los juicios morales que se predican sobre la base de la responsabilidad moral? Ah, sí. Venga, el soldado nazi... Y tal cual es, sí, y tal cual en ese escenario es entonces ¿a qué vinimos? Claro, porque además él dice que el soldado nazi siempre tiene la alternativa de rendirse.
El tipo se puede rendir, se puede entregar, Ujú. ¿correcto? Y si tiene la alternativa de rendirse o de entregarse, significa que en realidad no hay nada que legitime su actitud violenta o su conducta hostil. Ujú. Porque el simple hecho de que el soldado aliado represente una amenaza para el soldado nazi es irrelevante. Eso no justifica la violencia defensiva. Lo único que justifica la violencia defensiva es el constituir una amenaza de manera culpable, es decir, ser moralmente culpable de constituir una amenaza. Sí, sí, sí. De hecho, ha habido pacifistas que utilizan este argumento es para decir que en consecuencia es inviable pelear una guerra con apego a las normas del jus in bello, ¿sí? Que es lo que hablábamos la semana pasada del pacifismo de la guerra de David Cochrane, ¿no? Que Cochrane dice, listo, supongamos que haya causas por las cuales sea justificado ir a pelear, pero si aceptamos esta moral profunda de la guerra, esta idea de que la guerra no es distinta del resto de la vida cotidiana en la valoración moral, en los juicios morales, ¿cierto? En consecuencia, en realidad no hay una forma práctica de pelear. No hay manera de pelear la guerra sin embarrarla. Y si no hay manera de pelear sin embarrarla, pues no hay manera de pelear, punto. Y por lo tanto es injustificado ir a pelear. Eso, digamos que ese argumento sí existe y sí se ha presentado muchas veces, pero McMahon yo creo que tiene una claridad lógica especial, singular, a la hora de hacer este planteamiento. Y decir, señor, es que cuando hablamos de violencia, no podemos cometer el error de pensar que la violencia simplemente por el hecho de ser defensiva está siempre justificada, que es lo que está detrás de la convención tradicional de que todo combatiente es blanco legítimo y de que ningún combatiente lo es. No, señor. Para que la violencia defensiva esté justificada, el blanco de la defensa tiene que ser un blanco moralmente culpable, moralmente responsable. Tiene que asistirle alguna culpa. Ahora, eso no significa que McMahon diga que el soldado nazi, cuando le está atacando el aliado y de pronto en ese instante o en ese momento no tiene recurso para rendirse, pues tiene que quedarse quieto. Él admite que existe la posibilidad de excusar ciertas formas de violencia defensiva, lo cual no significa justificarlas, ¿sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, en ese mismo caso que estaba poniendo, si yo soy un soldado, bueno, para esto sí que me estorba la primera persona, si hay un soldado nazi, ¿vale? Hemos dicho, a la luz de la teoría de McMahon, que tiene dos opciones, pelear, supuestamente al amparo de esa convención de que todo combatiente es un blanco legítimo, y si McMahon tiene razón, el acto de pelear es un acto injustificado de violencia, porque por muy defensivo que sea es injustificado, o tiene la opción de rendirse, ¿vale? Si por cualquier motivo, por la inminencia del conflicto, el fragor del momento de batalla o cualquier otra razón, rendirse no es una alternativa razonable y se ve, digamos, en condiciones tales que no tiene más recurso que el de pelear, el de devolver las hostilidades contra los aliados en el campo de batalla, es posible que ese soldado esté excusado del mal que hace, ¿sí? Pero no justificado. Pero no justificado, Exacto. entendido. Hay una distinción entre la excusa y la justificación. Sí. El punto de todo esto, Octavio, cuando pensamos en esa invitación que hace la doctrina de la guerra justa a que pensemos en las personas simplemente como grandes categorías, combatiente o no combatiente, versus esta visión de McMahon que nos dice, no señor, usted tiene que preguntarse quién es moralmente responsable y quién no lo es, y por lo tanto quién es blanco legítimo de la violencia defensiva y quién no lo es. Detrás de esta discusión lo que hay es la pregunta de si las circunstancias de la guerra son tan excepcionales que nos exigen un código moral, pues, excepcional, distinto, especial. Esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta de fondo. Si la guerra es una cosa tan distinta a todo lo demás, tan sui generis, que ante ella se suspenden los cánones usuales del juicio ético, del juicio moral, y se activan otros distintos. Recordemos que al estar hablando dentro de
el ámbito de la guerra justa, de entrada hemos dicho, y lo dijimos en el capítulo anterior, que hay estándares morales para la guerra, ¿sí? Sí. Que hay formas de juzgar la guerra desde el punto de vista ético, no se trata de renunciar al juicio moral. Pero en este momento, cuando hablamos del jus in bello, se genera un dilema un poco más sutil. Ya no es tan agudo entre la renuncia total a todo juicio moral en relación con la guerra o el sostener que a la guerra le caben evaluaciones éticas o morales. Estamos claramente dentro de los cánones de lo segundo. Pero entonces, repito, la pregunta que surge ahora es si los cánones morales que aplican a la guerra son en esencia los mismos de la moral cotidiana, Ujú. o si son distintos porque la Sí, guerra son- es una cosa muy sui generis y muy excepcional. Esa es la pregunta difícil. Esa es la pregunta difícil. Y a la luz de cuál de las tres, compañero, puede uno emplazar el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es la manifestación jurídica contemporánea de la tradición del ius in bello convencional, sin duda alguna. O sea, la totalidad del derecho internacional humanitario se explica o se justifica sobre la base de esta distinción esencial entre combatiente y no combatiente, Y no combatiente. sobre la inmunidad de todo no combatiente, sobre la paridad moral de los combatientes como blancos legítimos el uno del otro, independientemente de quien tenga la razón para ir a la guerra. Esa es la expresión del consenso jurídico, digamos, de las Internacional. naciones, internacional, sí, que expresa la visión convencional, ¿sí? Sí. Y es precisamente aquí donde vienen personas como McMahon a criticar al menos la coherencia filosófica del planteamiento. Porque todo hay que decirlo. Personas como McMahon no dicen necesariamente que haya que abolir esas convenciones. No. A lo mejor las convenciones son la forma pragmáticamente más útil de reglamentar la guerra. ¿Sí? Pero lo Sí. que está diciendo desde el punto de vista filosófico es que las convenciones en el fondo están equivocadas. Puede que sean útiles, pero están equivocadas. Y de hecho, tan equivocadas, Octavio, que no solamente no todo combatiente es un blanco legítimo, que era lo que veníamos discutiendo, ¿cierto? El combatiente Sí. del lado de la causa justa no es blanco legítimo para el combatiente de la causa injusta. No solamente eso, sino que va un paso más allá McMahon y dice, hay no combatientes que sí son blancos legítimos, señor. Porque si lo que en realidad importa es la responsabilidad moral en relación con crear la situación de la guerra, ¿sí? El mierdero de la guerra, pues muchas veces la responsabilidad moral recae sobre civiles, no sobre combatientes. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que toman en el Estado las decisiones de ir a la guerra o que de pronto sostienen esa decisión y persisten en las hostilidades? Pues hombre, un civil que sea moralmente responsable de la situación de la guerra puede, porque es moralmente responsable, ser blanco legítimo, al menos en la visión de blanco McMahon. legítimo. En la visión de Exacto. McMahon. Y, repito, desde el punto de vista filosófico. Claro, sí, eso es súper importante que además hicimos el mismo énfasis hace 8 días. Estamos Claro. hablando del punto de vista filosófico de la guerra. Filosófico. ¿Sí? Él no está diciendo que deberíamos mañana abolir las convenciones del derecho internacional humanitario porque la moral profunda de la guerra es otra muy distinta. No, pero está diciendo una cosa que es filosóficamente muy importante, y es que esas convenciones son, estrictamente hablando, equivocadas. Útiles. A lo mejor previenen excesos que de otra manera no habría cómo contener, pero equivocadas al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, McMahon decía tal cual esto. O sea, el derecho internacional humanitario es útil, pero está equivocado. Sí. Ok. Él dice, está bien tener esas reglas, está bien crear esos tabús sobre los no combatientes, está bien que tengamos esa norma de paridad de los combatientes como blanco legítimo los unos de los otros, porque de otra manera sería imposible darle el más mínimo
orden ético a la violencia Al en combate, contexto sí. de guerra, ¿cierto? Pero no nos engañemos. Sí. No son distinciones filosóficamente acertadas, no son distinciones éticamente justificadas. En una palabra o en una frase podríamos decirlo así. La doctrina tradicional de la guerra justa en el jus in bello traza la raya entre quien lleva un uniforme y porta armas y quien es un civil. Ahí traza la raya. Sí, esa es la raya que traza. Y tal se cual. puede pelear con los primeros o se puede atacar a los primeros. Pueden ser legítimos blancos, no a los segundos. Ujú. Y McMahon traza la raya en un sitio muy distinto. Completamente distinto. De un lado, los moralmente responsables de que estemos en el mierdero. Por otro lado, y del otro lado los otros, los que no son moralmente responsables. Y al trazar la línea ahí, tanto de un lado como del otro hay combatientes y no combatientes. Esa distinción no tiene correlación estricta con la McMahon distinción también convencional. hace, en esa distinción, él también le da espacio, ¿verdad?, al combatiente no responsable. Claro, porque es que si yo soy combatiente de la causa justa, ¿sí? Yo estoy en la guerra porque hay una injusticia que, digamos, condujo a la necesidad de rectificarla. Exacto. Y es la raíz Pero de sí, esa pero injusticia. ciertamente no la causó él. Quien sea el responsable de esa injusticia original, allá está la responsabilidad moral en última instancia. Entonces, tracémoslo en el eje central que nos habíamos propuesto. El combatiente de los estados aliados puede ser tratado como, según McMahon, como un combatiente no responsable Sí, en el sentido de que, de lo que usted acaba de decir. claro, en el sentido de que no tiene ningún rol en la responsabilidad moral por el Claro, conflicto, porque está él peleando en la causa justa. Porque él estuvo ahí en aras de que el otro, los nazis, pues fueron los que originaron y pues él está ahí en ese momento. Exacto. Ahora, y de nuevo, como lo dijimos la vez pasada, estamos simplificando groseramente pues un caso histórico Sí. que es de enorme complejidad, pero esas simplificaciones son útiles para ilustrar la sustancia filosófica del argumento. Y además, Octavio, para ser claros, el jus in bello no se agota con la distinción entre combatientes y no combatientes o moralmente responsables y moralmente inocentes. Ahí no se agota el jus in bello. El jus in bello tiene otros elementos, ¿no? No nos vamos a ir hasta allá y al detalle de estas cosas, pero esto es solo para señalar que el jus in bello es más robusto que la distinción entre quién puede ser blanco legítimo y quién no, pero esa distinción es el corazón del jus in bello, es el núcleo del jus in bello. Ok. Que es el gran dilema de cómo combatir en la guerra es contra quiénes puedo ejercer violencia y contra quiénes no. ¿Cierto? Ese es el dilema fundamental a la hora de combatir. Y aquí Sí. y entonces aquí la gran pregunta, como decía, es si la guerra es de verdad una cosa tan excepcional que podemos separar la justicia de la causa por la cual se va ella de la justicia con la cual se conduce el combate. Y para enredar la cosa todavía más, don Octavio, antes de que nos olvide hablar de eso, una oyente nos escribió el sábado pasado, cuando publicamos la primera parte de esta serie de 2 capítulos sobre la doctrina de la guerra justa, preguntándonos ¿y dónde queda el concepto de la paz justa? Así ¿Cierto? es. Pues el concepto de la paz justa, de hecho, es muy importante dentro de la idea del jus in bello, porque parte de la lógica de que haya límites en la forma como se combate es hacer posible la coexistencia después de la guerra. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada, de por qué la tradición cristiana y la tradición católica no son estrictamente pacifistas. Pacifistas, así ¿Cierto? es. No lo son porque reconocen que hay una forma robusta de la paz, lo que llamaba Santo Tomás de Aquino concordia y societas, que a veces requiere la remoción por vía violenta de obstáculos a esa paz robusta, es decir, el ir a la guerra por una causa justa, a veces se requiere. Pero en últimas, esa justificación de la guerra está anclada a la paz. La razón de ser de la guerra, en la tradición de la guerra justa, es que la paz verdadera sea posible. ¿Sí?
Sí, eso lo mencionamos hace 8 días. Y resulta que hay formas de combatir que harían esa paz prácticamente imposible. Hay formas de combatir que suponen exterminio, que suponen la destrucción, el aniquilamiento de una sociedad, y en ese caso, pues no queda con quién vivir la paz. Exactamente, Sí. tal cual. Entonces puede pensar uno, por ejemplo, en el bloqueo de Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial también, cuando se fueron los nazis a tratar de tomarse la Unión Soviética. Pues es de las cosas más atroces que en la guerra ha habido. Y en últimas, tras de lo que iban era del exterminio de los habitantes de Stalingrado, su aniquilación. Y cuando una guerra se libra de tal manera que no queda con quién hacer la paz o con quién construir ese Societas y concordia, pues la guerra pierde sentido desde su justificación última, que es precisamente el hacer la paz posible. Luego, estas tres partes están conectadas de una forma muy singular, ¿no? Yo puedo ir a la guerra por una causa justa. Jus ad bellum. Sí. Puedo terminar peleando de forma injusta. Puedo a la vez violar el jus in bello. Y al violar el jus in bello, hago muy difícil el jus post bellum. ¿Sí? Hago muy difícil la coexistencia después de la guerra, la coexistencia en la paz. Y eso a su vez menoscaba la validez de mi jus ad bellum, menoscaba la legitimidad de las causas por las cuales me fui a la guerra. Y por eso la idea de la rendición incondicional, por ejemplo, es tan polémica en las discusiones sobre la guerra justa. ¿Sí? Porque lo que se trata no es del sometimiento pleno, del contrario, pero sí se trata de unas condiciones de rectificación de los males causados. Y acá hay unas distinciones muy interesantes que se trazan, por ejemplo, entre la reparación y el castigo después de la guerra. Entonces, después de la guerra se acepta como legítimo y como justo que el enemigo repare fruto de los daños causados en la guerra, pues la reparación no puede ser punitiva o no debe terminar siendo punitiva, que es lo que mucha gente pensaba o piensa, fue lo que ocurrió con la paz después de la Primera Guerra Mundial, que cuando los alemanes les impusieron una paz, digamos, de rendición un poco incondicional, la reparación fue tan agresiva que fue efectivamente punitiva. Uh-huh. En fin, la cosa se va enredando fácilmente y se vuelve muy compleja, pero déjeme revolverme y reiterar tal vez los puntos esenciales de toda esta discusión sobre la guerra justa. Primera pregunta, ¿está o no la guerra exenta del juicio moral? Hablamos sobre eso en el capítulo pasado y yo creo que el juicio crítico está del lado de que no hay tal excepción, de que la guerra está y debe estar sujeta al juicio moral. Al juicio moral, Sí, siempre. Exactamente. Bueno, si está sujeta al juicio moral, entonces luego la pregunta es si el juicio moral la excluye por completo, que es la pregunta del pacifismo. Sí. ¿Cierto? Y bueno, habrá quien coincida con lo uno o con lo otro, pero al menos hemos elaborado una idea de cómo es posible el juicio moral sobre la guerra sin que excluya del todo la posibilidad de la guerra, que es esta doctrina de la guerra justa. Luego entonces viene la pregunta de, ok, si tal vez es posible hacer la guerra justamente o por justa causa, pues ¿cuáles son esas causas? Y hablamos la semana pasada de las discusiones que hay en torno a las causas del jus ad bellum, o a las formas del jus ad bellum mejor. Y luego entonces nos encontramos con la pregunta de hoy, y es, resuelta la pregunta de las causas, ¿cómo moralmente podemos conducirnos en la guerra? ¿Cómo es legítimo pelearla? Y aquí es, digamos, el punto de quiebre, donde encontramos el punto de quiebre de la totalidad de la doctrina de la guerra justa. Porque la doctrina de la guerra justa
nos exige la separación, no absoluta, pero una separación por lo general estricta, entre la justicia de las causas por las que se va a la guerra y las normas para pelearla. Y nos pide que nos olvidemos de la justicia de las causas a la hora de definir cómo la peleamos. Y en ese sentido, la doctrina de la guerra justa nos pide que pensemos en la guerra como un ámbito moralmente excepcional, sujeto a un tipo de juicios morales distintos de los que aplican en el resto de la vida. Y ahí está el planteamiento de nuestro amigo Jeff McMahon, que dice: no, señor, si pensamos sobre la guerra de la misma manera como pensamos sobre el resto de la vida, vamos a encontrarnos con que las convenciones tradicionales del jus in bello, sobre todo la distinción entre combatientes y no combatientes, es moralmente equivocada. No es la distinción correcta, no es la que realmente importa desde el punto de vista ético, aunque por razones pragmáticas esté bien que sea la que adoptemos en la práctica, pero filosóficamente es la distinción equivocada. Exactamente. O sea, McMahon, por supuesto, tiene completamente en cuenta el jus ad bellum. Claro. Para hacer su juicio. Y lo que dice es precisamente que no se puede separar del jus in bello. Sí, es que eso me parece muy que interesante. no se puede de las dos separar. Ahí está. vertientes. Y luego entonces nos queda la pregunta de un lado y del otro, independientemente de cómo respondamos a este asunto del jus in bello. Dice, bueno, si la razón de ser de la guerra era la paz, ¿cuáles deben ser las características de la paz? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la paz por la que propenda la guerra y a la que conduzca? Porque si hay situaciones de pronto de violencia contenida o moderada que aún así justificarían ir a la guerra, es decir, a un escenario de más violencia en aras de la paz, a la luz de la doctrina de la guerra justa, significa que obviamente la paz a la que la guerra debería conducir no es simplemente un cese de hostilidades. Tiene que haber algo más allí, ¿sí? Y es una pregunta filosóficamente interesante, pero que tiene la gran complejidad de que la respuesta es asunto de las singularidades muy específicas de cada escenario de conflicto. Y entonces ahí es donde aplica lo que la oyente nos escribió hace 8 días en el correo electrónico, que es y además usted lo mencionó hace 8 días. O sea, la paz justa no es solamente la ausencia de la confrontación. Exacto, al menos no en la teoría de la guerra justa. Ajá. Pues si la paz, entendida como no confrontación o no violencia, fuera, digamos, suficiente, pues habría que ser pacifistas, ¿cierto? Precisamente la objeción de la doctrina de la guerra justa contra el pacifismo, como lo hablamos en el caso de Anscombe, de John Finnes en realidad, en este argumento específico, es que hay formas de vida en sociedad, o hay fenómenos políticos o situaciones sociales que son amenazas estructurales a la paz robustamente entendida, a la paz, digamos, en serio. Y eso significa aceptar una noción de paz que va mucho más allá de la no confrontación. Y si esa fue la justificación para la guerra, pues significa que al cabo de la guerra, pues hay que tratar de llegar a algo que sea mucho más que una no confrontación, ¿cierto? Porque fue precisamente una noción allende la no confrontación la que justificó el ir a la guerra. De nuevo, todo esto dentro del universo, dentro del ecosistema de ideas de la doctrina de la guerra justa, que no todo el mundo acepta, ¿no? En eso hay que ser claros. Pero en ese ecosistema de ideas, como digo, la paz también puede ser justa o injusta, igual que la guerra. Sí, porque entonces ahí, por ejemplo, entraría a jugar los compromisos que quedan después de terminado el conflicto, de establecida la paz, pero quién es el responsable de cumplir con esos compromisos. Claro. Entonces ahí ya empezamos a hablar de otras cosas como futuras generaciones o gente que nada tuvo que ver con esto. Por ejemplo, en el caso de las reparaciones. Pero claro, cuando se acaba la guerra, tiene que haber, digamos, un regresar
a las deliberaciones originales del Ius ad Bellum. Imaginémonos la cosa de pronto en una línea de tiempo, ¿no? Uno primero, supongamos que viviéramos en el mundo de un filósofo rey, de una situación platónica, ¿no? Sí. Y entonces el filósofo evalúa las circunstancias del mundo social que le tocó vivir, hace una deliberación a la luz de los principios del Ius ad Bellum, concluye: tengo que ir a la guerra, ¿no? Aquí hay una amenaza estructural a la paz bien entendida y justifica, amerita, merece ir a la guerra en aras de remover ese obstáculo estructural de la paz. Muy bien, resuelto el Ius ad Bellum. Pues a la guerra vamos, ¿no? Y ya en ella, yo, digamos, vuelve me incomoda la primera persona, sí, yo sé. el filósofo rey del ejemplo, ¿sí? Sí. Como que hace a un lado esa deliberación del Ius ad Bellum y dice: bueno, ya estamos en ello, y el contrario será lo que sea, pero aquí vamos a dar el combate y vamos a dar la lucha dentro de los cánones del Ius in Bello. Entonces vamos a distinguir rigurosamente entre combatientes y no combatientes, y vamos a ejercer la violencia con cuidado de observar el principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el filósofo rey gana la guerra. Pero al ganar la guerra, digamos, esa suspensión de las reflexiones del Ius ad Bellum, pues ya no proceden. Ya no procede esa suspensión, porque ya se acabaron las hostilidades, que es el ámbito dentro del cual se suspenden esas reflexiones o consideraciones. Entonces, concluida esa guerra, entonces ahora sí venga, señor. Es que todo esto ocurrió precisamente porque usted, mi contrario, o el contrario de nuestro filósofo rey del ejemplo, estaba incurso en una injusticia. Entonces venga, armemos una paz que remedie esas injusticias. Y entonces, en el momento del Ius post bellum, en el momento de pactar la paz, vuelven y entran las reflexiones, las consideraciones del Ius ad Bellum. Porque claro, la gracia de la doctrina de la guerra justa además es que la guerra la ganen los que están del lado de la justicia, ¿no? Ajá. Ese es el propósito. Sí. Si eso no ocurre, pues la paz a fortiori sí que será injusta, porque la paz impuesta por quien llevaba la causa injusta, pues hemos de esperar, no será precisamente una paz mejor que el statu quo ante bellum, ¿no? Pero si la guerra la gana el lado justo, ¿sí?, y se sienta a pactar los términos de la paz, pues esa paz tiene que ser muy distinta del statu quo ante bellum. Ante bellum. Porque el statu quo ante bellum fue lo que justificó ir a la guerra. Luego, hay tal cosa como una paz justa y una paz injusta. En eso tenía razón la oyente que nos llamaba la atención sobre ese concepto y ese tema. Pero vea, hombre, yo creo que, para serle franco, yo pues, pensando en esto de la relación entre la guerra y la moral, todavía me encuentro en una situación difícil tratando de resolver esa pregunta de si la guerra constituye un ámbito excepcional de la reflexión ética o si no lo es. Porque dependiendo de eso, es muy distinto el mundo de lo permisible en el curso de una guerra. Es muy distinto el ius in bello. Y ahí es donde está el sufrimiento. Y ahí es donde está la tragedia de la guerra. En el ius in bello. Y de pronto estos dos capítulos han sido como mi esfuerzo de exorcizar esas dudas al aire, de viva voz, con usted y con nuestros 5 pelagatos. Para mí fue muy importante en este capítulo. Bueno, en el anterior, Adscom, me pareció... a mí pues el tema de que Adscom además era católica y que no estaba... Sí, esto me pareció a mí pues inesperado. Lo de McMahon, lo que me pones a pensar, algo que yo tampoco había contemplado nunca, porque así como se lo pregunté hace unos minutos, pues lo que conocía era una normatividad que se llama Derecho Internacional Humanitario, que usted me confirma que hace parte simplemente de la postura tradicional de cómo se entiende la guerra, que aún así el mismo McMahon valida como útil, pero que desde la moral y desde la filosofía
sigue estando equivocada. Eso a mí me gustó mucho. Y tal vez de pronto, Octi, ¿sabe qué? Ahora que usted lo dice en esos términos, tal vez esa es en realidad la pregunta difícil para mí. Porque tal vez McMahon tenga razón. Tal vez McMahon filosóficamente tenga la razón, en el sentido de que esta separación entre el jus ad bellum y el jus in bello es lógicamente difícil de defender desde el punto de vista estrictamente conceptual. Pero que alguna norma nos tenemos que inventar y que tal vez la mejor norma posible, pragmáticamente hablando, sea la del jus in bello tradicional en su distinción entre combatientes y no combatientes. Pero entonces me quedo yo en esta dificultad que siempre me suscita la idea de algo ser equivocado en principio y útil en la práctica. A mí eso me parece incómodo. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando hablábamos del utilitarismo y hablábamos de John Stuart Mill y el utilitarismo de las normas y la idea de que de pronto la noción de los derechos individuales es en estricto sentido filosófico incorrecta, pero está bien, como norma general es útil y termina conduciendo a los mejores resultados posibles al final del día? Esto me despierta como esa misma sensación. Y tal vez es la dificultad de adaptarse a la tosudez del mundo cuando uno tiene, digamos, apego a la nitidez de las distinciones conceptuales de la filosofía. En eso siempre habrá alguna tensión inherente. Y no la he podido resolver. Pues me parece muy bien que la haya exorcizado con nosotros, porque aquí aprendimos más de uno, algo pues que yo no, pues que ni siquiera me imaginaba, pues debo ser completamente honesto, yo no sabía que alrededor había una discusión tan robusta como esta. Y le quiero hacer una pregunta. Nosotros, o más bien usted, en el newsletter recomendó 3 textos la semana pasada. Uno de Michael Walzer, que se llama Guerras Justas e Injustas. Sí. El otro precisamente de Elizabeth Anscombe, que se llama Guerra y Asesinato. Y uno pues de mi favorito por estos días, se llama John Stuart Mill, que se llama A Few Words on Non-Intervention. Sí. Si yo quiero leer uno de los 3, ¿usted qué me dice por cuál me voy? Pues depende qué tanto tiempo tenga, porque el de Walzer es un libro y el de Anscombe es un ensayo muy breve. Esa respuesta la tiene usted, compañero, porque me tiene una biblioteca llena de aquí hasta el final de temporada. Entonces vámonos con el ensayo. Yo quiero leer Guerras Justas e Injustas, que usted me dijo que era un muy buen libro. Es un libro sensacional, y de hecho el ejemplo de Rommel lo tomo del libro de Walzer, que es fantástico. Yo creo que el ensayo de Anscombe es un ensayo muy, muy provocador, muy singular. Tiene al menos esta virtud, a propósito de lo que usted decía, se da uno cuenta de que aquí hay una discusión filosóficamente mucho más complicada y más intensa de lo que seguramente muchas personas imaginan. Es fácil porque nos hemos acostumbrado a las convenciones de la guerra justa que se manifiestan en el derecho internacional humanitario y en todos estos, digamos, acuerdos jurídicos internacionales. Se acostumbra uno como a pensar que hay un consenso ya resuelto. Sí. Y que ahí no hay mayor pregunta interesante y que de lo único que hay que hablar es de la motivación que llevó a y fin. Pero resulta que no. Exactamente. Y resulta que, como hemos tratado de elucidar en el curso del capítulo de hoy, aquí hay un problema muy profundo, de si es consistente con nuestra intuición, con nuestro juicio moral cotidiano, esta separación un poco facilista entre combatiente y no combatiente, que iguala a todos los combatientes en tanto que blancos legítimos e iguala también a todos los no combatientes en tanto que inmunes, cuando en realidad el principio subyacente, que es el de que toda violencia defensiva es legítima y solo la violencia defensiva es legítima, cuando ese principio subyacente no concuerda con la intuición cotidiana moral que tenemos la mayoría de las personas. Y ahí hay que agradecerle al señor Jeff McMahon, que nos ha puesto, o por lo menos a mí en estos años me ha puesto a pensar mucho más agudamente en ese dilema que es muy real, muy complejo y para el cual, como para casi todos los temas de los que hablamos en Urbi et Orbi, usted, don Octavio Gálvez y yo no tenemos satisfactoria solución. Punto. Exactamente. Nunca la prometimos. Nunca la prometimos, correcto. Nunca la prometimos, no nos corresponde. Pero muchas gracias, compañero, de verdad,
por haber traído este par de capítulos aquí a la primera temporada de Urbi et Orbi, que ya nos acercamos al cierre de la primera. ¿Usted se imaginaba que iba a decir esto en algún momento? Yo no. No, porque como esto empezamos a hacerlo como a mano alzada, a las patadas. Exactamente. Grabamos una cosa y luego grabamos otra y luego grabamos una tercera, hasta que esta semana hablando con María Cristina y con Camilo dijimos, oiga, paremos unos días, hagamos una pausa. Dejemos descansar a la gente. Primero debemos descansar a la gente, uno no puede abusar del tiempo ajeno. Segundo, de pronto hay uno que otro que no nos escucha al mismo ritmo que nosotros publicamos y pues está bien que le demos chance a nuestros pelagatos de desatrasarse. Habrá 2 de los 5 que de pronto van colgados. Y tercero, nos permite a usted y a mí descansar un poco de las grabaciones y leer. Y leer que usted pues, y de pronto para la segunda temporada usted ya me tiene de sorpresa la beca. Para yo dedicarme a leer para Urbi et Orbi, ser muy feliz, ser completamente emancipado. Capítulo número 16, Marx, el Homo Faber de Marx. Si le voy a leer a usted. ¿Ah? ¿Si usted qué? No, si nosotros nos consiguiéramos esa beca, pasaríamos a ser parte del 13% de la humanidad que, según cuentan nuestros amigos del podcast 13%, son los que se dedican única y exclusivamente a trabajar en lo que les gusta. Tal cual, 13 hoy me escuché uno con Estefanía Piñeres, que la saludamos porque es una nueva oyente de Urbi et Orbi. Muy bonito el podcast, la historia de ella y los amigos de 13%, pues que también ahí llevan un par de años haciendo el podcast mucho más organizado pues que esta recocha de nosotros al principio. Bueno, hay que aprenderles, hay que aprenderles. Tal cual, un saludo para ellos también. Le voy a leer, pero entonces póngame usted la musiquita, compañero, un mensaje que nos escribió Gabriel. Lo voy a leer textualmente. Hola, me llamo Gabriel. Tengo 14 años y soy colombiano, pero vivo en Costa Rica. Mi papá me comentó de este podcast y me gustó mucho. En mis clases de filosofía del colegio debatimos de la moral y ética, aunque las discusiones son un poco vagas. Pero en este podcast he encontrado mucha más profundidad en esta materia y aunque esto es demasiado más elevado que mi clase, me han entretenido mucho, hasta se lo he compartido a un amigo. Esto a mí me dio una alegría enorme cuando lo leímos el sábado, creo que fue que nos escribió Gabriel, a usted, a María Cristina, a Camilo también, un saludo grande a Gabriel en Costa Rica y a don Camilo Arce, que también es un estudiante de colegio, que nos escucha desde mayo. Escribe unos correos que siempre contesta David, pero que yo leo muy juiciosamente, porque además pone allí acrósticos, poemas y chistes. Muy divertido Camilo, para ellos dos hoy entonces izada de bandera. Perdón, y en justicia con Camilo, y reflexiones muy agudas también. Pero tiene usted razón, en Camilo y en Gabriel yo creo que vamos encontrando la verdadera razón por la cual vale la pena Urbi et Orbi. Y es que personas como ellos, muy jóvenes y con curiosidad intelectual, de pronto en estos programas encuentran una excusa para hacerse más preguntas y a lo mejor incluso para descubrir el gusto por la filosofía. Y si les dura y si lo cultivan, pues quién quita, terminarán sucediéndonos aquí en estos micrófonos. O quitándome el puesto al menos a mí. Usted no crea que a mí no me desbancan, ¿no va a creer usted? Hombre, compañero, bueno, dirección web urbietorbi.podcast.com, redes sociales en Instagram, recuerden que en Instagram los atiendo yo con memes y David con respuestas muy juiciosas en el correo electrónico. Instagram, urbietorbi.podcast, correo electrónico urbietorbi.podcast@gmail.com. Saludo nuevamente a doña Shakira, a su señor esposo y a las 2 niñas. Y a todos los gatos que nos escuchan. Nos vemos la semana entrante. Nos faltan 2 capítulos y los dejamos descansar un ratico, se los prometemos. ¿Sí o no, compañero? Así es, y muy apreciada Shakira, con todo el respeto, aquí la seguimos esperando y nosotros por fortuna tenemos la virtud de la paciencia. Bien pueda tomarse tu tiempo, pero aquí estamos. Aquí ella ya, ella todavía no sabe dónde estamos, pero aquí estamos. Aquí estamos de todas formas, no obstante.